Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. El pasaje del Evangelio de hoy nos habla de la abundancia mesiánica. Dios provee a manos llenas. Ciertamente es un pasaje que nos habla de la abundancia de la Eucaristía. Quien participa del cuerpo y la sangre de Jesús queda saciado. Sin embargo, quisiera que pusiéramos atención en el sirviente de Eliseo, del cual nos hablaba la primera lectura, y también en Felipe y en los apóstoles, a los cuales se les ha encomendado darles de comer a esa muchedumbre. En la primera lectura, Eliseo le pide a su sirviente que tome 20 panes de cebada y los reparta. Él objeta diciendo: estos 20 panes no son suficientes para alimentar a 20 hombres. A Felipe Jesús le hace la pregunta: ¿cómo vamos a alimentar? Y él objeta diciendo: 200 denarios no son suficientes. Y sin embargo, en ambas lecturas, tanto la primera como el Evangelio, después de que se ha repartido el pan, después de que se han repartido los 5 panes y los 2 peces, nos dice la Escritura: todos quedaron saciados. El sirviente, Felipe, los apóstoles, de alguna manera están pensando en lo poco que van a dar, en lo poco que van a poder dar ellos con sus propios recursos, panes, denarios, en lo poco. Pero tanto la primera lectura como el Evangelio de hoy no es acerca de lo que se va a repartir, sino quién es que lo va a repartir. Y quien lo reparte en la primera lectura es el Señor. Él es el que multiplica los panes. Y en el Evangelio, Jesucristo es que multiplica los panes y los peces. Nosotros muchas veces ponemos mucha atención en lo que nosotros podemos hacer, en cuánto podemos dar. Nos ponemos a pensar más en nuestras posibilidades, miramos más nuestras limitaciones. Pero el Evangelio de hoy también nos recuerda de que cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestra propia vida, la totalidad de nuestra vida, en favor y en servicio a nuestros hermanos y hermanas, el Señor va a multiplicar eso que nosotros pongamos en sus manos. La primera lectura del Evangelio de hoy, mis amados hermanos en el Señor, no son acerca de los panes o los peces, sino acerca de lo que Jesucristo quiere y puede hacer a través de nosotros. Lo único que nos pide es
que en obediencia le pongamos, le demos lo mejor de nosotros, le entreguemos nuestra vida. Y el Señor a través de nosotros puede hacer grandes, grandes maravillas. Entregarlo todo en el matrimonio, entregarlo todo en la familia, entregarlo todo, la totalidad de nuestro ser, en la parroquia, en el grupo apostólico, en el trabajo. Y cuando me refiero a entregarlo todo, a dar lo mejor de nosotros, a dárselo al Señor, para que a través de nosotros, el Señor, en su infinita compasión y misericordia, bendiga la vida de todos aquellos con quienes nosotros nos encontramos. Hay mucha gente que tiene hambre, mucha gente que tiene sed, y el Señor quiere calmarle esa hambre y esa sed a través de nosotros, a través de todos y cada uno de nosotros. Lo único que nos pide es que nosotros generosamente pongamos en sus manos nuestra vida. El Señor nos pide es eso, que generosamente pongamos en sus manos nuestras vidas. A que no objetemos, a que no pongamos condiciones, a que no pongamos límites al poder de Dios, a lo que Dios puede hacer a través de nosotros cuando generosamente nos ponemos en sus manos. Amén.